Bien, buenos días a todos. Perdonad, pero tarda un poco esto en arrancar, ¿no? Lo primero que quería transmitiros son saludos de los hermanos allí de Sevilla, de Vida Abundante. Particularmente Juan Núñez me pidió que transmitiera amor y cariño de su parte, así que esa deuda ya está saldada, ¿no? Y luego creo que hace mucho que no venimos por aquí, pues, agradezco, pero me duele que me llaman de usted, así que por favor, eso es señal de que llevo mucho tiempo sin venir, ¿no? Seguimos siendo los mismos y la verdad es que ha sido una pena que este verano, por las circunstancias que ya sabéis, no hayamos podido venir por aquí, ¿no? Ahora dependemos de nuestros nietos, ¿no? Así que ya nos tenemos que adaptar a sus necesidades, ¿no? Pero es un placer compartir la palabra de Dios con vosotros y agradezco la invitación que me habéis hecho, ¿no? Bien, sin más preámbulos, quería compartir con vosotros una porción de la palabra de Dios, pero antes quería hacer una pequeña introducción, porque hace unas semanas hablaba con un hermano recién convertido, ¿no? Él me hablaba en el contexto de su familia, de que era el único creyente, y bueno, no es que se sintiera desanimado, pero sí que para él era un poco incomprensible, ¿no? Que el gozo que él había sentido conociendo al Señor Jesús, su familia pasara por completo de ello, ¿no? Y yo le decía, digo, bueno, pues es que, bueno, eso realmente es así, ¿no? Por desgracia, ¿no? Pero también es señal de los últimos tiempos, ¿no? Y hacía mención, no sé si se verá la presentación, hacía mención gracias, ahí, gracias. ¿Lo puedo pasar con esto o lo pasas tú? Vale, así lo podemos ver yo. Hacía referencia a este versículo de Lucas, que recoge unas palabras del Señor Jesús. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Son palabras que desde luego, ¿no? En mi opinión, pues son una triste realidad y que de alguna forma pues también nos indican que los últimos tiempos están cerca, ¿no? Pero este hermano me hacía una corrección, creo que muy interesante, ¿no? Muy necesaria en el contexto en que vivimos, ¿no? Y dice, bueno, una cosa es tener la fe auténtica en Jesús y otra es la religiosidad. Es decir, es cierto que la gran mayoría de la gente que nos rodea no quiere saber nada del Dios vivo y verdadero, ¿no? Sin embargo, las muestras de religiosidad, de religión, son bien patentes, ¿no? Nosotros vivimos en Sevilla y, bueno, no sé, basta leer el periódico, pues por ejemplo, lo mismo que sucedía ayer, ¿no? Que sacaron pues al Cristo del Gran Poder, ¿no? Y bueno, y era ingente la cantidad de personas que iban detrás, ¿no? Y lo peor es que decían, dice, bueno, el Señor está en la calle, el Señor va a evangelizar los barrios, claro, lo llevan a determinados barrios, no lo llevan a las 3.000 viviendas, por ejemplo, allí en Sevilla, ¿no? Es decir, no quiero herir la sensibilidad de nadie, ¿no? Pero sí que es cierto que esas muestras de religiosidad rayan la idolatría, ¿no? Yo particularmente, permitidme que me extienda un poquillo en ello, ¿no? A mí creo que sabéis que me gusta mucho, por diversas razones, ver iglesias, igual que veo palacios, igual que veo castillos, ¿no? Lo veo como edificios históricos y edificios arquitectónicos, ¿no? Pero particularmente quiero hacer mención a ello, ¿no? Porque no podemos olvidar lo que hay detrás de todas esas cosas, ¿no? Particularmente la basílica donde está esta imagen, ¿no? Una vez entré allí por verla, ¿no? Yo soy muy racional, ya sabéis que mi profesión es ser ingeniero, ¿no? Con lo cual, o soy ingeniero, con lo cual pues mi mente es muy cuadriculada, quizás excesivamente cuadriculada, con lo cual tampoco soy muy dado al tema de las emociones y a este tipo de cosas. Pero mirad, entré en ese lugar y sentí una opresión, ¿no? Una opresión espiritual, una opresión física terrible. Tal es así que me ahogaba. Y tuve que salir a la calle con cierto temor, ¿no? Y estar un buen rato en un banco allí sentado hasta que recuperé el aliento, ¿no? Creo que era una advertencia del Señor, ¿no? De que en esos lugares, ¿no? O detrás de esas imágenes, con todos los respetos, ¿no? Quien está es Satanás, y lo dice el apóstol Pablo, ¿no? En 1 Corintios, ¿no? Es decir, detrás de todas esas cosas hay
hay demonios, ¿no? Está Satanás, ¿no? Así que mucho cuidado con estas cosas, ¿no? Pero bueno, retomando un poco el hilo que quería mantener, ¿no? En el mundo en que vivimos hay muchísimas cosas que pasan por fe, pero en realidad no lo son, sino que son meras supersticiones, hechicerías, idolatrías, muestras de paganismo, de lo más flagrante, ¿no? Y puede ser que eso, ante esa manifestación tremenda de religiosidad, nosotros nos sintamos apocados. Yo recuerdo que cuando me convertí, pues mi padre me hizo, perdona si lo repito aquí, me hizo un comentario que, bueno, porque casi me echó por tierra, ¿no? Dice, a ver, si tú me quieres decir que mi pueblo tiene 10.000 habitantes, ¿no? Que estamos aquí 10.000 habitantes o 10.000 y tú eres el único que está en la verdad, es un argumento muy fuerte, ¿no? Y quizá muchos de vosotros habéis sentido la misma presión. Pues sí, hay que decirlo, como se decía en el culto libre, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, solo hay un camino de salvación ante Dios, que es el Señor Jesucristo, ¿no? Y por tanto no nos deben, aunque nos hagan daño, no nos deben de pesar en nuestra fe, en nuestro ánimo, ese tipo de afirmaciones, ¿no? Porque hay muchísimas cosas que pasan por fe, pero en realidad no lo son, ¿no? Pero aquí yo creo que también hay una advertencia para nosotros, ¿no? Porque en nuestro contexto, digamos, evangélico también hay muchas cosas que pasan por fe, pero en realidad no lo son. Hay muchas personas que dicen creer en el Dios vivo y verdadero, que creen en el Señor Jesús incluso, ¿no? Incluso puede ser que lleguen a confesar que Jesús ha muerto por sus pecados, pero sin embargo luego su vida desmiente por completo esa profesión de fe que supuestamente han hecho. Así que es muy importante, ¿no?, que estemos seguros de que si estamos en una fe auténtica, porque lo creamos o no, todos vamos a dar cuenta a Dios de nuestros actos al final de nuestra vida, ¿no? Y cómo nos vamos a presentar allí ante Dios, ¿no? Si hemos seguido en nuestra vida una fe falsa, pues sabemos que las consecuencias de ese mal camino van a ser irreparables, ¿no? Y van a ser eternas y terribles, por lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Así que es muy importante que nos hagamos la pregunta, ¿no?, ¿de qué clase de fe es la mía? ¿Es la fe que lleva a la salvación? ¿Es la fe que salva? Porque el texto de Lucas recoge unas palabras del Señor Jesús y habla de una fe específica. Utiliza la palabra griega, como sabéis, pistis, que significa fe que lleva a la salvación. Es decir, no está hablando de una fe amplia, ¿no?, una fe cualquiera, sino una fe muy específica, esa clase de fe que lleva a la salvación. Así que, por tanto, la verdadera fe es, por encima de todo, una fe que salva. Y de ahí el título, ¿no?, que he puesto a la predicación de esta mañana, la fe que salva. Y os propongo que veamos tres cosas de esa fe, ¿no? Por un lado, su fundamento, por otro lado, su función y, por último, su fuerza. Vale, ¿cuál es el fundamento de la fe? De alguna forma lo he dicho, pero creo que es importante que haga la matización o la puntualización, una puntualización muy significativa, ¿no? De entrada tenemos que hacer notar que la vida de fe tiene que ver con esa maravilla de que el hombre pecador, por el sacrificio del Señor Jesucristo, puede tener relación con el Dios vivo y verdadero. Estamos hablando de una fe muy concreta, ¿no? Y espero que todos estemos de acuerdo en que esta es la clave de una fe verdadera. Pero nos podemos preguntar, ¿qué es la fe? Muchos dirán que la fe es creer, ¿no? Si tengo fe en algo, es que creo en ese algo. Pero esa respuesta no es de todo completa. Es verdad que la fe incluye creer, porque es imposible tener fe sin creer, ¿no? Pero tener fe es mucho más que un mero creer. Aunque a simple vista, para nosotros, creer y tener fe parezcan términos sinónimos, pero vamos a ver que son muy distintos, porque en realidad no dicen lo mismo, ¿no? Así que tener fe es mucho más que un mero creer en algo o en alguien. Me explico. Decía nuestro hermano David Morse que esta, confusión entre fe y creer proviene de temas lingüísticos. Sabéis que el Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿no? Y en griego pues tiene una peculiaridad, es decir, hay verbos que vienen de sustantivos, ¿no? Entonces hay un verbo que se deriva de la palabra fe, pero eso no sucede en los idiomas modernos, ni tampoco sucedía en el latín, ¿no?
Así que cuando Jerónimo tradujo la Biblia al latín, tuvo que utilizar un término distinto para expresar lo que significaba creer, ¿no? Y utilizó la palabra latina federe. Y de ahí viene nuestra, digamos, palabra, nuestro verbo creer, ¿no? Y esto parece que no tiene importancia, pero sí que la tiene, ¿no? Porque el término creer ha perdido mucho de la profundidad de su significado, hasta el punto de que incluso podemos utilizar la palabra creer para expresar duda, ¿no? Podemos decir, ya lo creo, como expresando duda, ¿no? Expresando que no es verdad, ¿no? Así que la palabra creer es un término bastante que puede prestarse a la ambigüedad, ¿no? Y es una palabra muy superficial. Y hay muchos que dicen creer en el Evangelio del Señor Jesucristo cuando en realidad su vida no se ve afectada para nada por esa fe. Creer, por tanto, en el Nuevo Testamento significa mucho más que un mero creer. Significa creer y a la vez vivir comprometido con esa fe que se dice profesar. Y creo que aquí ya estamos viendo, ¿no?, la importancia, ¿no?, de pensar en qué clase de fe tenemos nosotros, ¿no? Y esta es la fe que salva, no una mera creencia superficial que no afecta a todas las áreas de nuestra vida, de nuestra existencia, ¿no? Y la Biblia, para que no tengamos ninguna duda de lo que eso significa, recordar que escribe un capítulo o recoge un capítulo en Hebreos 11, donde le da una lista de hombres y mujeres, ¿no?, que demostraron con su vida lo que es la auténtica fe. Os recuerdo lo que dice Hebreos 12, 1 y 2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, ¿no? Esta gran nube de testigos, y luego podemos ver, ¿no?, en la propia escritura lo que fue su vida, ¿no?, demuestra de una forma bien clara, ¿no?, demostró a lo largo de su vida que tener fe es mucho más que un mero creer. Porque estas personas, ¿no?, alcanzaron un buen testimonio por lo que se fue su vida realmente de fe, ¿no? Por tanto, el fundamento de la fe es creer, pero también comprometernos en todos los sentidos con lo creído. Ahora, el problema muchas veces se presenta es que por el mero hecho de creer, por el mero hecho incluso de hacer una profesión de fe, entendemos que formamos parte ya de una subcultura, podemos decir, evangélica, ¿no? Pero el riesgo puede ser que no seamos hijos renacidos de Dios. Los identificamos, podemos dar incluso el testimonio, pero el riesgo de quedarnos en una fe superficial es muy alto. Si hay áreas de nuestra vida, si hay áreas, Señor, de nuestra propia forma de ser, que no están sometidas al señorío de Cristo, pues algo falla. Es posible que nuestra fe no sea la correcta. Por supuesto, no vamos a ser perfectos hasta llegar al cielo. Así que tenemos que seguir avanzando en nuestra vida de santidad, ¿no? Y siempre va a haber el pecado que nos asedia y vamos a caer en pecado, porque Juan dice que aquel que dice que no peca es mentiroso. Pero eso es una cosa, ¿no? Y otra cosa es vivir en pecado. Una cosa es tener determinadas áreas de nuestra vida no sometidas al señorío de Cristo. Muchas veces lo observamos en creyentes, ¿no? Cuando personas que se dicen creyentes, cuando vemos sus perfiles de Facebook o de Instagram o de TikTok, ¿no?, ahí la imagen que transmiten en esos perfiles es tan diametralmente opuesta a la que se supone de un creyente, que o estas personas tienen una doble personalidad o no han creído realmente. Así que es muy necesario entender en qué consiste la vida de fe. Hebreos 11, del versículo 1 y 2, lo deja bien claro. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Este texto nos habla de certeza, nos habla de convicción, obviamente algo mucho más profundo que una fe superficial.
Y fue por esa clase de fe que los antiguos alcanzaron un buen testimonio. Así que cada uno de nosotros, y más si no hemos dado el paso de depositar nuestra confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador, tenemos que preguntarnos, ¿no?, ¿qué clase de fe es la nuestra? ¿Crees realmente que Cristo murió por ti y a la vez te has entregado y te has comprometido a esa realidad? Porque este es el fundamento de la fe. Hay muchos que dicen creer en Cristo, pero no llevan una relación personal de amor con el Señor de día en día, ¿no? Pensaba, ¿no?, que desde luego por el tiempo de pandemia, gracias al Señor ya lo hemos pasado, ¿no?, podemos reunirnos ya a foro completo, ¿no?, pero estuvimos muchos meses sin poder reunirnos físicamente. Y sin duda alguna, cuando no nos reunimos físicamente, experimentamos mucha pérdida. Pero el centro de la vida cristiana no es la vida de iglesia. Si pensamos así, en mi opinión, ¿no?, creo que estamos equivocados, ¿no? Sin duda que es enormemente importante reunirnos. La Escritura nos exhorta a no reunirnos como otros han tenido por costumbre, ¿no? Sí, tenemos que reunirnos, ¿no? Es muy importante que nos reunamos en el culto dominical, ¿no? Pero el centro de la vida cristiana es nuestra relación de amor con Cristo en nuestro tiempo devocional. Es importantísimo este tiempo, ¿no? Pero más importante, o el centro real de nuestra vida como cristianos, es nuestro tiempo de devoción con el Señor, es el tiempo devocional que llevamos en su presencia a diario, ¿no? Así que, resumiendo, una mera creencia con áreas de nuestra vida que no viven, que no notan ningún efecto de esa creencia, pues es un obstáculo, ¿no?, para que se produzca esa realidad y la experiencia de una relación sincera y completa con el Señor, ¿no? Así que en resumen, ¿no?, el fundamento de la fe es que la fe es mucho más que creer, es entregarnos y comprometernos con lo creído, de manera que llegue a afectar a todas las áreas de nuestra vida. Bien, este es el fundamento. Ahora, ¿cuál es la función de la fe? ¿Cómo funciona la fe en nuestra vida? Pues yo creo que tenemos que aprender una lección importante, una lección profunda, ¿no? Y es que la fe nunca toma la iniciativa, sino que la fe es siempre respuesta a la iniciativa de parte de Dios. Me explico con lo que quiero decir con esto, ¿no? Seguro que recordáis este texto, ¿no?, de Romanos 10, 17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Comentan algunos comentaristas o algunos eruditos, ¿no?, que quizás fuera una traducción más exacta la siguiente: la fe es por el oír y el oír por una palabra de parte de Dios. Así que no se refiere exactamente a la Biblia, ¿no? Se puede referir a un versículo, se puede referir pues a una palabra que nos llega por distintas maneras, ¿no?, pero siempre tiene que ser de la palabra de Dios, ¿no? Él se comunica con nosotros en el marco de una relación personal con Él, y por eso la palabra produce en nosotros el efecto deseado. Y la fe lo que hace es responder a esa revelación de parte de Dios. Ahora, con unos ejemplos creo que lo comprenderemos, ¿no? Hace unos días, ¿no?, leía la conversión de Saulo de Tarso, ¿no? Y si recordáis, en Hechos 9, 4 a 6, nos relata cómo Pablo iba camino de Damasco con muy malas intenciones, ¿no?, porque iba a perseguir a los cristianos, iba a encarcelarlos, iba a llevarlos presos a Jerusalén. Y camino de Damasco, recordáis lo que sucede, ¿no? Hay una voz, una palabra de Dios que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces sobre el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo recibió una palabra de Dios, no un versículo, ¿vale? ¿Y qué hizo Pablo? Respondió con fe: ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Bueno, eso eran los tiempos del apóstol Pablo. Ahora lo normal es que el Señor se comunique con nosotros, o Dios se comunique con nosotros por su palabra, por la Biblia. Es la manera normal en que Él va a comunicarse con nosotros, ¿no? Porque tenemos la palabra de Dios escrita y es lógico que Él se comunique por medio de ellas, ¿no? Y yo creo que así fue en la vida de cada uno de nosotros, o por lo menos
No os pido que respondáis, pero fue en la mía y seguro que fue así en la vida de todos vosotros, ¿no? El Señor se comunicó con nosotros por medio de la Escritura, fue un versículo, fue algo que compartió un hermano o una hermana basado en la palabra de Dios, ¿no? Y esa palabra de Dios produjo en nosotros una respuesta de fe. Creo en esa palabra, ¿no? Así que es importante que esto lo comprendamos, ¿no? Que la fe siempre es una respuesta a la palabra de Dios, ¿no? Hace poco falleció también, o hace ya unos meses, ¿no?, un conocido siervo de Dios, ¿no? Y en su obituario, es decir, un poco en la reseña de lo que había sido su vida, ¿no?, en el funeral, pues relataban cuál había sido su conversión. Y él decía que siendo un joven incrédulo, un joven que no creía las cosas de Dios, y estando en una cama del hospital recuperándose de un intento de suicidio, cuando tenía 17 años, ¿no?, alguien le dijo un versículo concreto. Ese versículo concreto era Juan 14:19, que dice: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y esta palabra específica, dicha en el lecho allí del hospital, ¿no?, recuperándose de un intento de suicidio, produjo en él un cambio radical. Y desde entonces tomó la decisión de conocer a Jesús y fue el inicio de su camino de transformación espiritual. Así que esa respuesta de fe vino de la palabra de Dios, la palabra de Dios que él había escuchado, ¿no? Bueno, en mi caso particular fueron versículos tales como Juan 6:39, cuando dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y por supuesto la vida también de muchos creyentes. Resonaron esas palabras de Juan 3:16, ¿no?, cuando el Señor dice, porque la palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la fe es una respuesta a la palabra de Dios. La fe nunca toma la iniciativa, porque eso sería una presunción por nuestra parte. Pero es verdad que hay cristianos, ¿no?, y no dudo, no pongo en duda su fe, ¿no?, que no actúan de esa manera. Ellos hacen lo que llaman un paso de fe. Es decir, yo voy a dar el paso de fe de que Dios va a hacer esto o determinada cosa, ¿no?, simplemente porque ellos dicen: yo tengo fe suficiente y sé que el Señor va a hacer eso. Yo creo que es un error, ¿no?, y normalmente luego pues eso evidentemente no se cumple, ¿no?, y claro, pues eso supone para ellos desilusión y se sienten frustrados. Pero el problema no es de Dios, sino el problema es de la clase de fe que tienen esas personas. Lo normal, ¿no?, es que en el tiempo devocional, en el tiempo de comunión con Dios, Dios ponga en nosotros determinadas convicciones, determinados pensamientos, ¿no? Y si en ese contexto de la relación personal el Señor pone determinado convencimiento de que va a hacer una cosa importante, sea la que sea, o una cosa concreta, sea importante o no importante, ¿no?, y nosotros recibimos esa convicción de parte de Dios, nuestra oración es respuesta a lo que el Señor ha hecho, lo que Dios ha hecho. Por tanto, nuestra oración de fe sí que va basada, ¿no?, en ese convencimiento de que Dios va a hacer algo importante o no importante para nosotros, ¿no?, pero lo recibimos en ese contexto de comunión con el Señor diario, ¿no? Así que es importante, y vuelvo a recalcar la importancia de dar prioridad a nuestra relación con el Señor, ¿no?, esa maravilla, ¿no?, de que hombres y mujeres pecadores como nosotros no podemos tener relación con el Dios vivo y verdadero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la función de la fe, resumiendo, ¿no?, es responder a la iniciativa de Dios en nuestra vida. Y ya para terminar vamos a ver la fuerza de la fe. Para ello vamos a luego pondré en la pantalla, ¿no?, unos versículos de Mateo, capítulo 17, versículos 19 al 20. Pero voy a recordar el contexto, ¿no? Aquí nos encontramos al Señor Jesucristo regresando del monte de la transfiguración. Allí había subido acompañado de Pedro y de Juan, mientras que el resto de discípulos se había quedado abajo, esperando que ellos volvieran del monte, ¿no? Y estando ellos esperándolo, se le acercó un padre pidiendo que echaran fuera un demonio que afectaba a su hijo. Pero el texto nos dice que ellos no pudieron echarlo.
Entonces el padre, cuando vio ya que el Señor Jesús regresaba, le hizo la misma petición. Y sabéis que el Señor sí que echó fuera el demonio que atormentaba al hijo de este hombre, ¿no? Y en ese contexto el Señor dice las siguientes palabras. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo: pues vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dijo el Señor. Y se refiere a la misma fe que decía el Jesús de hallar la fe en la tierra, es decir, utiliza la misma palabra, pistis, es decir, se refiere a la fe que lleva a la salvación. Desde luego los discípulos debieron de quedarse perplejos, ¿no? Porque ellos, bueno, sabían muy bien que la semilla de mostaza es de las más pequeñas. Hay semillas más pequeñas, ¿no? Bueno, no hay contradicción con lo que luego vamos a ver, ¿no? Bueno, lo explico después, ¿vale? Ellos sabían que la semilla era muy pequeña, pero también nosotros, ¿no? Nos podemos quedar perplejos porque somos todos personas de fe, ¿no? Bueno, nuestra fe no es muy grande, por lo menos la mía, ¿no? Pero un poquito más que una semilla de mostaza sí que lo es, ¿no? Entonces os hago la pregunta: si vuestra fe es así de pequeña y la tenéis, o la tengo yo, ¿cuántos montes he movido en la última semana? No sé vosotros, yo ninguno, ¿no? Hay aquí algo que no encaja, ¿no? Hay algo que no suena bien, porque todos tenemos fe. Si hemos ejercido la fe, ¿no? Y hemos querido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, pues sabemos que somos salvos, ¿no? Hemos ejercido la fe de forma efectiva, así que tenemos fe. ¿Por qué no se manifiesta moviendo montañas, ¿no? Bueno, afortunadamente alguien compartía esta mañana, ¿no?, que la palabra se explica a sí misma, ¿no? Y en la propia palabra encontramos la explicación. El Señor Jesús, de hecho, antes, en Mateo capítulo 13, nos da la explicación a la parábola del grano de mostaza. Y la palabra de Dios dice así. Dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Algunos dicen que aquí hay un error en la palabra de Dios, ¿no? Por lo que antes un poco decía, ¿no? Porque la semilla de mostaza no es la más pequeña, por lo visto la más pequeña es la de la orquídea, ¿no? Pero lo que está aquí haciendo mención, y en el texto anterior, es semilla que se planta en un huerto. Y de esas que se plantan y dan un árbol o dan frutos, sí que la más pequeña es la de la mostaza, el grano de mostaza, ¿no? Así que no hay contradicción en la Escritura. Pero retomando el tema, ¿no?, que de la fuerza de la fe, ¿no? Bueno, la fuerza del grano de mostaza está en que, siendo un grano diminuto, se convierte en un árbol enorme. De manera, como dice el texto que hemos leído, que vienen las aves del cielo y se hacen nidos en sus ramas. Y en esto radica la fuerza de la fe. Un grano muy pequeñito que se puede hacer muy grande, que se transforma en un árbol grande, ¿no? Notad que en Mateo 17 el Señor no les dice a sus discípulos que no tengan fe. Tienen fe, pero pequeña. Su fe es poca, ¿no? Es decir, tenían fe, pero no lo suficiente como para poder realizar este milagro. Por tanto, la fuerza de la fe es que crece, crece y crece. ¿Cómo se hace eso? Pues, sin duda alguna, cada día de nuestra vida tenemos que enfrentar situaciones complicadas que de una manera u otra ponen a prueba nuestra fe. Y en este punto también me gustaría hacer notar que cuando pensamos en situaciones difíciles siempre pensamos en aflicciones, enfermedades, dolores, cosas así, ¿no?, cosas negativas, ¿no? Pero no podemos olvidar que cuando todo nos va bien, también corremos el riesgo de poner nuestra confianza en cosas que no son Dios, o alejarnos de Dios. Es muy curioso, al menos en mi vida pasa, ¿no? Cuando todo aparentemente va bien, tiendo a relajarme en mi relación con el Señor, ¿no? Es decir, hay tanto riesgo en un contexto como en el otro, ¿no? De hecho,
Proverbios, o el autor de Proverbios le ruega a Dios, dice: no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es el Señor Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Así que tanto peligro hay en unas situaciones como la otra. Y entonces, en nuestra vida como creyentes, el Señor pues, va a permitir que pasemos por situaciones difíciles o agradables, ¿no? Y está en nosotros la forma de enfrentar esas situaciones. Si las enfrentamos con fe, sin duda alguna, o teniendo presente lo que el Señor ha hecho en nuestra vida con anterioridad, nuestra fe crecerá. Es decir, recibiremos, podríamos decir, el fortalecimiento de la fe necesaria para enfrentar esas nuevas situaciones que el Señor permite en nuestra vida. Y esa es la fuerza de la fe, que la fe puede crecer de un día para otro. ¿Y por qué es necesaria? Pues es necesario, ¿no? Porque los problemas de hoy los enfrentamos con la fe de ayer. Tengo hoy un problema, por ejemplo, bueno, no quiero poner ningún ejemplo concreto, ¿no? Pero lo que me da fuerza para enfrentar ese problema es la fidelidad de Dios en el pasado. Pero los problemas que tengo que enfrentar hoy son distintos a los de mañana. Y mañana tendré que enfrentar otros problemas distintos, ¿no? Y lo podemos ver, pues, por ejemplo, en nuestra vida, ¿no? Cómo va evolucionando. A cada etapa de nuestra vida, en cada momento de nuestra vida tenemos que enfrentar situaciones distintas, ¿no? Y por tanto nuestra fe se tiene que desarrollar, tiene que crecer para enfrentar esas situaciones que vamos a tener que enfrentar mañana, ¿no? Así que no podemos quedarnos en la pequeña fe que nos lleva a la conversión, sino que tenemos que ir permitiendo que el Señor la desarrolle para que crezca, ¿no? Así que hay que ejercer la fe de día en día y como resultado nuestra fe crecerá, nuestra capacidad de ejercer más y más fe crecerá. Así que, hermanos, somos llamados a crecer continuamente en nuestra dependencia del Señor. Y esta es la fuerza de la fe. Muchas veces nos encontramos en situaciones que nos dejan confundidos, desilusionados, desanimados, y quizás la razón principal sea porque no hemos ejercido la fe suficiente en el pasado, no hemos permitido, ¿no?, que nuestra fe se vaya fortaleciendo en la relación constante con el Señor Jesús, ¿no? ¿Y cómo se fortalece esa fe? Pues sin duda alguna también en ese contexto de relación diaria con el Señor. Así que esta es la fuerza de la fe. La fe crece, crece y crece. Y ya un poco para resumir lo que quería compartir con vosotros en esta mañana, ¿no? Decíamos al principio que a nuestro alrededor tenemos muchas cosas que pasan por fe, pero en realidad no lo son. No voy a repetir los ejemplos, ¿no? Pero sí que es importantísimo que tengamos presente que ese tipo de fe no lleva a la salvación, al contrario, nos llevan a la condenación eterna. Y las consecuencias no solo serán eternas, sino absolutamente irreparables. Y ante esta realidad, cada uno de nosotros tenemos que hacernos la pregunta que hacía al principio: ¿qué clase de fe es la mía? ¿Qué clase de fe es la nuestra? ¿Es la fe que lleva a la salvación? ¿O es una fe equivocada? Es una pregunta de crucial importancia porque nos dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Y otra vez aquí habla de fe, esa fe que lleva a la salvación, ¿no? Y otra cosa que dice Romanos importantísima, ¿no? Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y aquí también habla de fe que lleva a la salvación. Por tanto, todas esas supuestas muestras de fe que vemos a nuestro alrededor son pecados, lo dice la Escritura, ¿no? Y sin pecado nadie, y con pecado nadie podrá agradar a Dios, como hemos visto, ¿no? Así que es importantísimo, ¿no?, que cada uno de nosotros nos hagamos estas preguntas, ¿no?, y contrastemos nuestra vida con esa relación que vemos en la Escritura, esa nube de testigos que hay en la Escritura que cita Hebreos, ¿no?, que nos enseñan que vivir la vida de fe es vivir dando la prioridad suprema a Dios, ¿no? Y no importa cuánto nos cueste, no importa lo que nos venga, lo que nos suponga, ¿no? Porque nuestro Dios, desde luego, y esto sí que tenemos que tenerlo presente, no es un tirano, sino que todo lo que permite en nuestra vida que nos pase, ¿no?, es señal de su amor para con nosotros, ¿no?
y tiene un propósito de bien para cada una de esas cosas que nos suceden, ¿no? Así que perdemos la plenitud del gozo de la vida cristiana, ¿no? Cuando ponemos cualquier cosa, cualquier situación, incluso a cualquier persona en primer lugar, y no ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, ¿no? Todo lo que no proviene de fe es pecado, dice Romanos, ¿no? Es un versículo muy a tener en cuenta, ¿no? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Sin duda los tiempos que estamos viviendo son especialmente difíciles para la fe, ¿no? Y especialmente difíciles para todos nosotros, de una manera u otra, ¿no? Pero el Señor, yo creo que por su palabra, ¿no? Y este me gustaría que fuera el llamamiento de esta mañana. Dios nos está llamando, como nunca antes, a permitir que la fe produzca en nuestras vidas, o para que la fe crezca en nuestras vidas, ¿no? Mejor dicho, para que podamos vivir más y más para la gloria de la alabanza de Dios, ¿no? Y no buscando nuestra propia gloria, ¿no? Así que me gustaría, ¿no?, que esta palabra calara en nosotros, ¿no?, y produjera el fruto deseado por Dios, ¿no? ¿Qué clase de fe es la nuestra? ¿Es la fe que salva? ¿Es la fe que lleva a la salvación? ¿Es la fe que lleva a poner bajo el control de Dios todas las áreas de nuestra vida? Cada uno, ¿no?, delante del Señor tenemos que dar respuesta sincera a esta pregunta. Pues ojalá sea, ¿no?, de reconocimiento al Señor, porque su fe ha producido en nosotros esa regeneración que nos asegura la vida eterna por la obra de Cristo. Vamos a darle gracias, si os parece. Señor, gracias por tu palabra, y queremos nuevamente rogarte, ¿no?, que ella produzca en nosotros el fruto deseado por ti. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias porque podemos tener, Señor, seguridad de salvación, porque el Espíritu Santo, Señor, mora en nosotros. Él nos ha regenerado, y no porque nosotros, Señor, lo mereciéramos, no porque hiciéramos nada, sino simplemente, Señor, porque tu palabra produjo en nosotros ese arrepentimiento y esa convicción de fe de que en ti había salvación y vida eterna. Gracias te damos por poder recordar estas preciosas verdades, y queremos rogarte, Señor, que tu palabra en nosotros produzca el fruto deseado por ti. Gracias por la preciosa certeza, Señor, que podemos tener de que en el Señor Jesús hay salvación. Y queremos rogarte que esa convicción nos fortalezca de día en día, para que nuestra fe, Señor, crezca, crezca y crezca, fruto, Señor, de tu obra en nosotros. Pues te lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.